No recuerdo el momento exacto en que ocurrió. No hubo una fecha marcada en el calendario, ni una señal evidente que me advirtiera que todo estaba a punto de transformarse. Fue más bien un proceso silencioso, invisible, como el lento deslizamiento de la arena en un reloj que nunca miramos con atención. Un día me detuve a pensar, y sentí que todo había cambiado demasiado rápido. Las personas, los lugares, las rutinas, incluso yo mismo. Todo parecía distinto, como si el mundo hubiera girado en secreto mientras yo estaba distraído. Era extraño, porque en mi mente muchas cosas seguían siendo iguales, como si una parte de mí todavía viviera en una etapa que ya había terminado. Y entonces empezaron a aparecer pequeños recordatorios, conversaciones que ya no existían, personas con las que antes hablaba todos los días y que ahora eran apenas nombres en la memoria. Lugares que habían dejado de ser parte de mi recorrido cotidiano, sueños que había abandonado sin darme cuenta. Por primera vez sentí algo difícil de explicar, la sensación de haber llegado tarde a mi propia vida. Como si hubiera estado tan ocupado sobreviviendo al día a día que no noté cuánto estaba cambiando todo a mi alrededor. Esa idea me golpeó con fuerza, porque me hizo consciente de que el tiempo no espera, de que las transformaciones suceden aunque uno no las mire, aunque uno no las quiera aceptar. Recuerdo mirar fotografías antiguas, leer mensajes viejos, escuchar canciones que no escuchaba desde hacía años. Cada uno de esos objetos era como una ventana hacia un mundo que ya no existía, hacia una versión de mí que había quedado atrás. Y me preguntaba, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque cuando eres joven imaginas que los cambios serán evidentes, que notarás cada paso, cada despedida, cada transformación. Crees que habrá señales claras, que podrás anticipar lo que viene. Pero no funciona así. La mayoría de las veces sucede lentamente. Tan lentamente que solo te das cuenta cuando ya ocurrió. Y creo que eso fue lo que más me impactó, entender que algunas personas ya eran parte de mi pasado, que algunas etapas habían terminado para siempre, que algunos sueños habían cambiado de forma. Y que yo tampoco era la misma persona. Durante un tiempo esa idea me entristeció. Sentía que estaba perdiendo cosas, que el tiempo avanzaba demasiado rápido, que la vida se me escapaba entre los dedos sin que pudiera detenerla. Era como mirar un río desde la orilla y descubrir que la corriente nunca se detiene, que arrastra todo consigo, incluso lo que uno quisiera conservar. Pero en medio de esa tristeza también había una revelación, la certeza de que el cambio es inevitable, de que la vida nunca se queda quieta. Y aunque esa comprensión todavía estaba lejos de convertirse en aceptación, ya era una semilla que empezaba a crecer dentro de mí. Los pequeños recordatorios comenzaron a aparecer sin que yo los buscara. Eran señales discretas, fragmentos de un pasado que se colaban en el presente como ecos. Una conversación que ya no existía, un número guardado en el teléfono que llevaba meses sin marcarse, un lugar que antes recorría con naturalidad y que ahora parecía ajeno. Eran detalles mínimos, pero juntos formaban un mapa invisible de todo lo que había cambiado. Recuerdo abrir viejas conversaciones y descubrir que las palabras parecían pertenecer a otra vida. Personas con las que hablaba todos los días se habían convertido en silencios prolongados, en nombres que ya no aparecían en mis notificaciones. Lugares que antes eran parte de mi rutina se habían borrado del calendario, como si hubieran perdido su significado. Y lo más sorprendente era darme cuenta de que algunos sueños habían quedado atrás sin que yo lo notara, abandonados en algún rincón de la memoria, sustituidos por nuevas prioridades que habían llegado sin anunciarse. Cada fotografía antigua era un recordatorio de lo que ya no estaba. No solo mostraban rostros y paisajes, también revelaban versiones de mí que ya no existían. Mirarlas era como abrir una ventana hacia un tiempo detenido, hacia una etapa que se había cerrado sin que yo lo advirtiera. Los mensajes viejos tenían el mismo efecto, frases que alguna vez fueron urgentes ahora eran apenas huellas digitales de un instante que se había desvanecido. Incluso las canciones que no escuchaba desde hacía años tenían el poder de transportarme, de recordarme que hubo momentos en los que todo parecía distinto. Y entonces surgía la pregunta inevitable, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque uno imagina que los cambios serán evidentes, que habrá señales claras, que cada despedida será reconocible. Pero la realidad es otra. La mayoría de las transformaciones suceden lentamente, tan lentamente que solo las notas cuando ya han ocurrido. Es como mirar un árbol y creer que siempre es el mismo, hasta que un día descubres que sus ramas se han extendido, que sus hojas han cambiado de color, que su sombra ya no es igual. Ese descubrimiento me impactó profundamente. No era solo nostalgia, era la certeza de que había perdido algo sin darme cuenta. Personas que habían sido parte esencial de mi vida ahora estaban en el pasado. Etapas que me definieron habían terminado para siempre. Sueños que alguna vez me impulsaron habían cambiado de forma, y yo mismo ya no era la misma persona. Durante un tiempo esa idea me llenó de tristeza.
Sentía que estaba perdiendo cosas, que el tiempo avanzaba demasiado rápido, que la vida se me escapaba entre los dedos. Era como si cada recuerdo me recordara no solo lo que había vivido, sino también lo que ya no volvería. Y sin embargo, en medio de esa tristeza, empezaba a crecer una comprensión silenciosa: la vida nunca se queda quieta, y esos recordatorios no eran pruebas de pérdida, sino señales de movimiento. El impacto de esos recordatorios fue más fuerte de lo que imaginaba. No era solo nostalgia, era la certeza de que había perdido algo sin darme cuenta. Personas que habían sido parte esencial de mi vida ahora estaban en el pasado. Etapas que me definieron habían terminado para siempre. Sueños que alguna vez me impulsaron habían cambiado de forma, y yo mismo ya no era la misma persona. Durante un tiempo esa idea me llenó de tristeza. Sentía que estaba perdiendo cosas, que el tiempo avanzaba demasiado rápido, que la vida se me escapaba entre los dedos. Era como si cada recuerdo me recordara no solo lo que había vivido, sino también lo que ya no volvería. Y sin embargo, en medio de esa tristeza, empezaba a crecer una comprensión silenciosa: la vida nunca se queda quieta, y esos recordatorios no eran pruebas de pérdida, sino señales de movimiento. Me di cuenta de que el cambio no siempre se anuncia con despedidas claras. A veces sucede lentamente, tan lentamente que solo lo notas cuando ya ocurrió. Es como mirar un espejo y descubrir que tu rostro ha cambiado, que tus ojos guardan nuevas historias, que tu piel lleva marcas que antes no estaban. El tiempo transforma sin pedir permiso, y lo hace con una paciencia que a veces resulta cruel. Hubo noches en las que me quedaba despierto pensando en todo lo que había quedado atrás. Conversaciones que se apagaron sin un adiós, lugares que dejaron de ser parte de mi rutina, sueños que se desvanecieron sin que yo lo notara. Y en esas noches sentía que había llegado tarde a mi propia vida, como si hubiera estado tan ocupado sobreviviendo que olvidé vivir plenamente. Pero poco a poco empecé a entender que esa sensación no era un castigo, sino una revelación. Porque si algo había cambiado, era porque yo también había cambiado. Y aunque al principio me resistía a esa idea, con el tiempo descubrí que en esa diferencia también había belleza. La nostalgia seguía apareciendo, pero ya no como un enemigo. Era más bien una prueba de que había vivido, de que había sentido intensamente, de que había construido vínculos que dejaron huellas. Y esas huellas no eran cadenas, eran raíces. Raíces que me recordaban que el amor, la amistad, los sueños, no desaparecen del todo, se transforman, se reinventan, se convierten en parte de lo que somos. Ese fue el inicio de una aceptación lenta, casi imperceptible. La certeza de que la vida avanza, de que las etapas terminan, de que las personas cambian. Y aunque a veces duela dejar atrás ciertas historias, también significa que seguimos creciendo, que seguimos moviéndonos hacia adelante. Aceptar que todo había cambiado fue apenas el primer paso. Lo verdaderamente desafiante vino después: aprender a convivir con esa certeza sin que se convirtiera en un peso insoportable. Durante mucho tiempo pensé que esa diferencia significaba pérdida, como si lo nuevo estuviera condenado a ser menos intenso, menos verdadero. Pero poco a poco descubrí que lo distinto no es necesariamente inferior, sino simplemente otra manera de existir. La vida nunca se queda quieta. Esa frase, que tantas veces había escuchado sin darle importancia, empezó a adquirir un significado profundo. Porque comprendí que el cambio no es un accidente, ni una traición, ni una señal de que algo se rompió. El cambio es la esencia misma de la vida. Es lo que nos permite crecer, aprender, transformarnos. Y aunque a veces duela dejar atrás ciertas etapas, también significa que seguimos avanzando. Al principio me resistí. Quería aferrarme a lo que conocía, a lo que me resultaba familiar. Pero la realidad se imponía en cada detalle: las personas cambiaban, los lugares se transformaban, yo mismo ya no era el mismo. Y en esa constatación había una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que ya no volvería, alivio por descubrir que el movimiento era inevitable, que no dependía de mí, que era parte del flujo natural de las cosas. Hubo noches en las que me quedaba pensando en todo lo que había perdido. Conversaciones que se apagaron sin un adiós, lugares que dejaron de ser parte de mi rutina, sueños que se desvanecieron sin que yo lo notara. Y en esas noches sentía que había llegado tarde a mi propia vida. Pero poco a poco empecé a entender que esa sensación no era un castigo, sino una revelación: la certeza de que la vida avanza, de que las etapas terminan, de que las personas cambian. La nostalgia seguía apareciendo, pero ya no como un enemigo. Era más bien una prueba de que había vivido, de que había sentido intensamente, de que había construido vínculos que dejaron huellas. Y esas huellas no eran cadenas, eran raíces. Raíces que me recordaban que el amor, la amistad, los sueños, no desaparecen del todo, se transforman, se reinventan, se convierten en parte de lo que somos.
Ese fue el inicio de una aceptación lenta, casi imperceptible. La certeza de que la vida avanza, de que las etapas terminan, de que las personas cambian. Y aunque a veces duela dejar atrás ciertas historias, también significa que seguimos creciendo, que seguimos moviéndonos hacia adelante. La nostalgia nunca desapareció del todo. Seguía apareciendo en momentos inesperados, al escuchar una canción que me acompañó en otra etapa, al encontrar una fotografía olvidada en un cajón, al pasar por un lugar que alguna vez fue escenario de mis rutinas. Pero ya no la recibía con miedo. Había dejado de verla como un enemigo y empecé a reconocerla como una prueba de que había vivido. Al principio me costaba aceptar que mirar atrás no tenía por qué doler. Pensaba que cada recuerdo era una herida abierta, una señal de lo que había perdido. Pero con el tiempo descubrí que la nostalgia también podía ser gratitud. Gratitud por las personas que me acompañaron, por las conversaciones que me marcaron, por los sueños que me impulsaron, incluso por las despedidas que me enseñaron a soltar. Cada etapa, incluso las que terminaron, dejó huellas que me construyeron. Y esas huellas no eran cadenas que me ataban al pasado, sino raíces que me sostenían en el presente. Comprendí que no se trataba de repetir lo que ya viví, sino de reconocer que lo vivido me transformó, me dio herramientas, me enseñó a sentir de maneras que hoy me permiten seguir adelante. La nostalgia se convirtió en un espejo amable. Ya no me mostraba lo que había perdido, sino lo que había ganado, experiencias, aprendizajes, recuerdos que me recordaban que fui capaz de sentir intensamente. Y en esa revelación encontré calma. Porque ya no necesitaba buscar copias del pasado, ni aferrarme a lo que ya no estaba. Lo que necesitaba era abrirme a lo nuevo, con la certeza de que lo distinto también podía ser valioso. Hubo noches en las que me descubrí pensando en cómo sería volver a amar, volver a soñar, volver a construir. No con la ansiedad de encontrar un reemplazo, sino con la curiosidad de descubrir qué forma tomaría ahora. Y esa curiosidad me devolvió la esperanza. Porque entendí que el amor, los sueños, las amistades, no son recuerdos congelados, sino fuerzas que se reinventan cada vez que aparecen. Hoy, cuando miro atrás, todavía siento nostalgia. Pero ya no la veo como una pérdida. La veo como evidencia de que he vivido, de que he cambiado, de que cada etapa, incluso las que terminaron, me dejaron algo que sigue conmigo. Y aunque algunas cosas se fueron para siempre, otras nuevas comenzaron sin que me diera cuenta. El futuro ya no me asusta. Durante mucho tiempo lo miré con desconfianza, como si fuera un territorio incierto lleno de pérdidas inevitables. Pero ahora lo veo distinto, como un espacio abierto donde cada encuentro, cada vínculo, cada historia que aún está por escribirse traerá consigo una forma nueva de sentir. Y en esa diferencia encontraré lo que necesito, no una copia del pasado, sino una oportunidad de vivir plenamente. Comprendí que la vida no se trata de conservar intacto lo que amamos, sino de permitir que se transforme. Lo que alguna vez fue intensidad pura se convierte en memoria, lo que fue rutina se convierte en nostalgia, lo que fue sueño se convierte en aprendizaje. Y en esa transformación hay belleza, porque significa que seguimos creciendo, que seguimos moviéndonos hacia adelante. Hoy sé que nunca volveré a amar igual. Y está bien. Porque cada amor es distinto, cada historia tiene su propio lenguaje, y la persona que soy ahora ya no es la misma que era cuando comenzó aquella etapa. El tiempo me cambió, las experiencias me moldearon, y lo que venga será diferente, pero igualmente valioso. La nostalgia sigue apareciendo, pero ya no la temo. La recibo como quien recibe a un viejo amigo, sabiendo que su presencia no significa estancamiento, sino memoria. Y esa memoria me recuerda que he vivido, que he sentido, que he cambiado. Que aunque algunas cosas terminaron, otras nuevas comenzaron sin que me diera cuenta. El cierre no es un final, es un inicio. Porque aceptar que la vida fluye, que las etapas se transforman, que las personas cambian, me permite abrirme a lo inesperado. Y en lo inesperado encuentro esperanza. La esperanza de que lo que aún no conozco puede sorprenderme, puede enseñarme, puede transformarme de maneras que todavía no imagino. Hoy miro atrás y siento gratitud. Miro adelante y siento curiosidad. Y en el presente encuentro paz. Porque entendí que no se trata de llegar a tiempo, sino de estar presente. No se trata de repetir lo que ya viví, sino de abrirme a lo que está por venir. Y en esa apertura, en esa disposición a seguir avanzando, está la verdadera belleza de la vida. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.